Hay algunos modelos muy interesantes que nos muestran que tanto los niños como los jóvenes tienen un papel fundamental dentro de su propio proceso. Como hemos comentado, ningún fenómeno, y específicamente el caso de la educación es el mismo, puede recaer solamente en el docente o solamente en el papá. Esas son miradas muy adultocéntricas. Tenemos que voltear a ver también cómo se vive desde el ser niño y desde el ser joven. Tan es así que algunos hemos analizado modelos de desarrollo, modelos psicológicos, modelos pedagógicos, y tristemente la mayoría apuntan al niño que en algún momento llegará a ser adulto, pero difícilmente analizamos al niño cuando es niño por ser niño. Y entonces, cuando estamos pensando en qué está haciendo el niño, hablamos de prerequisitos, hablamos de condiciones a futuro y construimos sistemas educativos de ese orden. El preescolar es el anticipatorio de la escuela, la preparatoria es el pre para la universidad, pero nunca analizamos el momento en el que ellos se encuentran. Y eso es algo que nos resulta fundamental para una mejor comprensión. Y entonces, en ese sentido, ¿qué papel juegan los niños y los jóvenes? Lo primero es que ellos tienen una capacidad de voluntad que empiezan a desarrollar desde edades muy tempranas. Cuando uno analiza la gestualidad, por ejemplo, de los bebés, se pregunta uno, ¿cómo sabe el niño que tiene que aprender los gestos del papá y de la mamá? Y eso se observa desde edades muy tempranas. Cuando digo muy tempranas, 2 meses y medio, 3 meses de edad, ya empiezan a replicar algunas de las condiciones gestuales. Eso que nos lleva a hipotetizar que aunque sea de manera muy simple, muy primaria, hay un desarrollo de la voluntad, hay una apropiación de un repertorio que en este caso es gestual y es emocional. Esa condición gestual y emocional eventualmente se convierte en símbolos mucho más complejos que permiten la transición hacia otros aspectos, por ejemplo, que se van dando dentro de la motricidad. Y entonces el niño, conforme se va desplazando por el mundo, se va apropiando de los objetos. Perceptualmente, cuando la silla la tenía aquí a un lado y era un objeto muy grande, conforme se aleja se convierte en un objeto más pequeño. Y la mesa que estaba allá lejos se empieza a convertir en un objeto cada vez más grande. Ese juego perceptual hace que el niño empiece a monitorear, verificar, y cuando ve uno al niño gateando, el niño voltea, sonríe, se maravilla del mundo, regresa. El niño está poniendo a prueba un sinfín de recursos sensoriales, gestuales, simbólicos, espaciales. Pero ¿cuál es el problema que enfrentamos? Que no promovemos el desarrollo de la voluntad en los niños. Y eso puede venir desde casa. ¿Qué cosa es lo que quiere comer? Pero no por un voluntarismo descuidado de que quiere una botana, pues entonces le doy una botana, sino dentro de un buen esquema de nutrición, ¿qué es lo que él prefiere? Cuando va eligiendo la ropa ya eventualmente, los colores, estamos tan preocupados porque el niño combine bien y no lo dejamos que explore, y si se quiere vestir de amarillo con morado y demás, pues el niño está explorando. Cuando el niño empieza a dibujar y de repente pinta al papá de morado y a la mamá de verde y demás, pues no es porque el niño no logre percibir al papá y a la mamá en los tonos propios de la piel, sino que el niño está hipotetizando. Cuando el niño, en lugar de decir roto, dice rotado, rompido, el niño al final de cuentas está obedeciendo a una regla también gramatical de eso que llamamos verbos irregulares, que son regulares dentro de otra condición. En resumen, lo que tendríamos quizá que hacer es analizar la lógica del desarrollo de cada uno de los niños, y vamos a ver que ahí hay una construcción de una voluntad muy interesante que hemos dejado de lado. Y cuando eso lo tenemos que trasladar al proceso áulico, la pregunta que yo le haría a los profesores en formación: ¿cada cuándo nos atrevemos a preguntarle a los niños qué quieren hacer? Y hay una pedagogía muy interesante en torno a ello que se llama pedagogía por proyectos, la cual está centrada en esa pregunta inicial: ¿qué quisieran hacer? Y entonces los maestros se atemorizan porque dicen, es que los niños siempre dicen que quieren jugar. Ok, pues entonces hagamos mucho más lúdico el acto educativo. Y ahí entra la matemática, ahí entra el lenguaje, ahí entra la escritura, ahí entran todas las prácticas que podemos hacer, lo podemos hacer desde una manera lúdica. Y si me permiten, pongo un ejemplo eh, muy rápido que tiene que ver con el desarrollo de algunos conceptos numéricos, como puede ser la noción de longitud. Los niños se maravillan jugando stop. Declaro la guerra a mi peor enemigo, que es, y entonces tienen que hacer cálculos de cuántos pasos, pasos grandes, pasos pequeños. Cuando uno empieza a medir el salón con ellos mismos, a ver, acuéstense en el piso y vamos a ver cuántos niños y cuántas niñas caben. Y entonces, ¿cómo podemos medir con los brazos? ¿Cómo podemos medir con las manos?
Y entonces el niño empieza a desarrollar conceptos. No tenemos necesariamente que meterlo en un esquema de una sistematización de definiciones, sino la construcción de conceptos vivenciales. Y creativos. Y creativos. ¿Sí? La creatividad y la imaginación son fundamentales para el desarrollo infantil. Sin embargo, hay que ir con mucho cuidado porque esa creatividad y esa imaginación muchas veces están supeditados al contexto en el que se encuentran, y si nosotros generamos una serie de limitantes objetales, ¿no? El alcance que tengan a los objetos, a la sociedad, pues los niños no van a imaginar muchas cosas. Por ejemplo, cuando los niños juegan, empiezan a interpretar roles, pues les gusta jugar al astronauta, al médico, al bombero, al policía, porque también tiene un carácter objetal del uniforme. Pero ¿cuántas veces nos encontramos a un niño que diga, yo quiero jugar a que soy profesor en estudios mesoamericanos? No nos lo encontramos, porque al final de cuentas es parte del contexto en el que se encuentra. Pero hay niños que de repente, tuvimos aquí la visita de un profesor de la Universidad de Chile, cuyo hijo le decía que él sí quería ser matemático como él, ¿no? Y entonces jugaba con las matemáticas, pero el hacer lúdico de su papá, con esa capacidad de matemático dedicado a la didáctica de la matemática, hacía del juego una constante matemática. Y entonces el niño empieza a interpretar otros roles. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando? Que esa creatividad e imaginación también están supeditados a los recursos culturales que nosotros le estamos aproximando como adultos. La escuela es un centro muy importante para nuestra sociedad moderna. Pero yo creo que lo primero que tendremos que analizar, y aquí es un reto muy fuerte, cuando la gente se enfermaba, ¿quién se hacía cargo de ellos? La familia. Y eventualmente se empezaron a hacer cargo de ellos los hospitales. Si lo remitimos específicamente al caso de los psiquiátricos, ha sido lo mismo, ¿no? Gente que de repente hasta la encierran en los hospitales psiquiátricos. ¿Qué pasa en el caso de la escuela? Anteriormente, ¿quién se dedicaba a la educación y formación de los niños? La familia y o la comunidad. Y cuando digo y o, es porque a veces la comunidad toda estaba pensada como la familia. Eventualmente se instituye esto que llamamos escuela, y entonces se delega la responsabilidad del proceso formativo de los niños a la escuela. Pero ahí hay un riesgo. El hecho de que sea un espacio físicamente diferenciado no tendría que ser un espacio alejado de la comunidad. Esto es, no es la escuela y la comunidad, es la escuela como parte de la comunidad. La escuela se convierte para muchos en una segunda casa, y de repente cuando nosotros analizamos, por ejemplo, como gente que estamos trabajando a lo que nos dediquemos, en el caso personal en la docencia, yo le digo a los alumnos, hay veces los veo más a ustedes que a mi familia, y de manera inversa muchos de nuestros hijos a veces ven más a la maestra que a cualquiera de nosotros. Y entonces ahí tenemos que replantearnos y reformularnos cómo están nuestros sistemas educativos, nuestros sistemas laborales, los espacios que estamos confiriendo y a quién le estamos confiriendo las responsabilidades sociales del crecimiento humano. Entonces, si bien es cierto que se habla mucho de que tenemos que construir espacios de significado mucho más reales y que a lo mejor el tiempo que yo le dedique a mis hijos sea un tiempo de calidad, también puede ser una trampa, en el sentido de que me están diciendo, no importa que trabajes todo el día, con que le dediques 10 minutos de calidad va a estar bien. Y vamos pensando en esto que están haciendo los países de primer mundo. Están reduciendo las horas de trabajo y le están apostando mucho más al tiempo recreativo. Hay universidades que ahora han tenido la construcción o el diseño de licenciaturas para administración del tiempo libre. Y cuando se generaron en un primer momento causaban risa. Pero cuando ahora uno lo piensa, pues es el espacio de mayor construcción social que podríamos tener, y que eventualmente, teniendo una vida digna, una buena vida en familia, por esta cuestión del desarrollo humano, eventualmente creo yo podríamos rendir mucho mejor a nivel laboral. Pero recorremos grandes distancias, pasamos largas jornadas de trabajo, estamos mermados, estamos cansados, y entonces el aspecto motivacional nos está golpeando. Y eso es un llamado de atención también para el sistema educativo. Cuando se habla de las jornadas extensas, que bueno, ya el niño sale con las tareas hechas, sí, pero sale sin ver a papá y a mamá durante casi todo el día.